Gala. ¿Tú qué opinas, Búho? ¿Qué es el poder? Lo que pasa es que digamos que por mis intereses políticos, normalmente relacionas el poder con la política, entonces es... Pero creo que en esencia el poder es hacer que B haga lo que quiere A, o sea, es el dominio de la voluntad por distintas vías, ¿no? Creo que eso es el poder. Y ahorita podríamos discutir, o sea, porque también creo la definición de que el poder está en el universo y... Sí, pero entendido el poder de los seres humanos. Donde existen los seres humanos existe el poder. Si dejan de existir los seres humanos, esa cosa ya no va a estar. ¿El poder político? El poder, o sea, la concepción de poder que tenemos, a lo mejor en los animales, sí hay también demostraciones de poder, por supuesto. Ajá. Quizá hay jerarquías, pero podríamos llamarles poder propiamente. Yo más bien pienso que son fuerzas en oposición. O sea, ya fuera de la estructura social, o sea, el poder es una estructura política y social llamada poder. Pero fuera de eso, lo que tenemos en tanto a física, en tanto a biología, son oposición de organismos, oposición de fuerzas, oposición de cuerpos. O sea, en tanto a la física, lo que comentaba, o sea, un vector apunta hacia un lado y otra fuerza se le opone en el lado contrario. Entonces, la lógica del organismo es que solamente se preserven las fuerzas más grandes y que las fuerzas más pequeñas se vayan extinguiendo para que... No es un para qué, sino es una causa-consecuencia. Es un por qué y por eso y para eso el organismo sigue creciendo exponencialmente o linealmente, aunque sea, ¿no? ¿Qué ocurre en una manada de lobos, por ejemplo, cuando el alfa tiene derechos de... El asunto es lo mismo, la ¿verdad? preservación de las fuerzas más fuertes. Entonces te digo que es un principio inherente que pasa de la forma del universo, que es como forma, materia física o cuestión física, para después pasar a la biología, a la sustancia. O sea, trasciende la forma para volverse sustancia y después trasciende la sustancia de la manada de lobos, de la pelea etológica de especies, para volverse ya una estructura ideológica. Entonces pasa de ser forma o fuerzas físicas a ser sustancia, que son cuerpos en oposición y en lucha, y surge el ataque y la defensa, para después volverse idea, y volverse poder, y volverse detentador de poder, víctima, y todas estas cuestiones ya propias de lo que llama el Búho, que desaparecería si desaparece la especie humana, el poder como idea, el poder como una estructura, una supraestructura que no es realizable, pero que sí interfiere en nuestro funcionamiento. De esto estoy aprendiendo un par de cosas. Por ejemplo, que sin biología no hay poder, porque no tienes organismos vivos peleándose unos contra otros. No hay una... No si hay un hacemos poder de esta la división mineral, triple entre por ejemplo. primero fuerza, luego materia y luego idea, pues sí, no hay tal. Sin entes pensantes o sin capacidad de abstracción que puedan comunicar esa misma idea, no existe la idea. Pero por ya ejemplo, que- a nivel celular. Es- nivel O sea, celular ya porque es sustancia. a nivel celular sí puede haber organismos que ejerzan una especie de voluntad sobre otros organismos. Es justo a lo que voy, desde las unidades, desde los seres unicelulares hasta los animales más tontos, tienes una jerarquía de poder que es más o menos universal. Sí. No se organizan en tribus, no se organizan en jerarquías, pero ya que tienes ciertas estructuras cerebrales, una precorteza frontal, ya que tienes como un cerebro de mamífero más o menos bien formado, ya puedes tener como estas estructuras familiares, una manada, con una jerarquía fija. Por ejemplo, en una relación parasitaria, literal de parásitos, no del David viviendo con su mamá, una relación real de parásitos. Es que después del divorcio con el santo ya no fue lo mismo. Te llevaste la cama. Ese güey, es la mitad de la cama. Por ejemplo, los parásitos estarían ejerciendo una correlación de poder con el ente en el cual están siendo No huéspedes, propiamente ¿no? correlación, sino simplemente relación, pero sí buscando establecer ejercer su poder sobre Porque el otro. el huésped en cierta forma está ejerciendo su poder sobre esos parásitos. Si es más fuerte, O sea, ejerce porque su poder. Es que fíjate, hay una tienen cuestión, que vivir ahí, cuando ¿no? ya trasciende el asunto como de las fuerzas físicas y se vuelve ya sustancia, surge una condición bien interesante, o dos términos que me gustaría que tocáramos o que aterrizáramos desde el inicio o en algún momento, que es ataque y defensa. Ajá. Ataque y defensa como características las vamos a ver después evolucionar en el poder ideológico o en el poder como idea. ¿Y la Ante un resistencia? ataque hay una resistencia o una defensa. Entonces ahí ya en los tipos de relaciones biológicas se tiene un fin que cada organismo, o sea, cada organismo tiene un fin en sí mismo. La fuerza A apunta hacia el destino de la fuerza A y la fuerza B apunta hacia el destino de la fuerza B. Si el destino es más o menos el mismo, las fuerzas colaboran. Como la simbiosis, ¿no? Ajá, y si como una relación simbiótica. Si el destino es opuesto, las fuerzas se oponen y son relaciones parasitarias o de defensa. Pero por ejemplo, en este caso, pues podríamos llamar poder algo que en realidad no está ejerciendo
pues sí, digamos, actuar sobre el otro sujeto, ¿no? Está como parásito, pero quizá no le está haciendo algún mal o que cambie su actitud, incluso le hace algo bien, ¿no? O sea, es como una simbiosis. O sea, Ah, por ejemplo, ¿poder o no? Pero no solamente, es que por eso venía con el ejemplo de qué es el poder. Porque si estamos partiendo que si el poder es dominación, en una relación simbiótica, pues no es propiamente poder. dominación. Es que es la diferencia entre los, yo creo Es que casi con un los seres obstáculo, vivos, ¿no? Una cosa. el resto de los seres vivos y los seres humanos. Ajá. Mientras los seres vivos normalmente ejercen el poder para subsistir, es decir, para comerte Sí. al otro o para parearte, los seres humanos O una trascienden- después de la otra. o una o al mismo tiempo incluso, Bueno, ajá. en el caso de la mantis. Ajá. Bueno, pero el rollo es O el poeta este que se las comía vivas. ¿no? Bueno, Ya dices, claro. Bueno, pero más allá de eso, en los seres humanos trasciende, o sea, los motivos para el poder son mayores y es donde ya entra. Son el más juego. complejos. Sí. Sí, y entonces ya entra el juego de la dominación. Ujú. Pero, repito, sacando bueno, ya digamos ahora los seres vivos, pues no existe el poder, o sea, no, yo no lo entiendo, o sea, más bien ahí sí ya son otro Son tipo- fuerzas, sí, son fuerzas, relaciones sí, exacto. biológicas. Pero no es propiamente poder. Sí, yo lo llamaría, o sea, si queremos hacer esa distinción desde ahora, sí sería un poder o una estructura, el poder como una especie de estructura ideológica propia de los seres humanos, que sí, o sea, sí es muy cierto que es una evolución de las estructuras biológicas y a su vez de las fuerzas físicas y de la lógica más o menos fractálica en la que está construido, según creemos, realidad. Porque entonces tendremos que partir que si el poder tiene intencionalidad, o sea, para definir qué es poder, Ajá. debe de haber una intención de ejercer ese poder. Los organismos vivos como tal no tienen una intención de ejercerlo, solamente están respondiendo a estímulos. Más bien Entonces, sí. Perdón, o sea, Sí, no sí, estoy sí. hablando de conciencia, estoy hablando de intención. Sí, ¿no? entiendo tu punto. Entonces, en el caso, retomando a los bonobos, o sea, los bonobos tienen estructuras de poder muy fuertes. Ajá, tienen tribus, pero pero no es tanto el poder por el poder mismo como en las estructuras humanas, más bien a partir de sus deseos e impulsos Una animales caen en cierto lugar de la jerarquía. Pero- Todos quieren lo mismo, todos quieren cogerse a todas las Pero es bonobas. intencionado. Ajá. O sea, es intencionado. Al final, la persecución es el placer. ¿Sabes qué, O sea, Santo? ese es lo que están persiguiendo, el Sí, placer. Decía Jeremy Bentham que lo que queremos todos los organismos es perseguir el placer y evadir el dolor. Sí, Y a partir de placer y perseguir el dolor es placer y evadir el interesante. Eso dolor, lo decía Freud, ¿eh? caemos en nuestra Es que el propia- Hobbit es como Borges que inventa autores. Dijo Philip Morris. Como dijo Philip Morris. No, Jeremy Bentham es Lo el... dijo Clemente Jack. como le dijo Helmut McCormick. Jeremy Bentham a partir de esta idea llegó al Panopticon y a partir de esta idea llegó a una Ajá. visión como más positivista de cómo podemos organizar a la Esto loco. humanidad y a la sociedad hacia una sociedad que nos haga más felices. Y si Ujú. te das cuenta es la misma sociedad Ah, en ya la nos que bajaste, vivimos hoy en pinche día. Aló. ¿Por qué Aló, estaba, ¿por qué estaba dando ese? Sí te escuchas, ¿no? Ah, yo nada más quería, o sea, eso está chido, pero antes, o sea, retomando lo que tú dijiste antes que este güey, que McCormick, que McKenna, Clemente Jacks. Beringer. que Texas Beringer, que Apple Macintosh. Jeremy Este, Bentham, tú- uno de tú- los creadores de Juan la Modelo. ¿Tú modernidad. pensabas Juan que hay una Modelo. intención al poder? O sea, que se tiene una intención. Hay una intención. De tentar el poder. El asunto de cuando yo hablo de la intención, es, Ahí o vas a sea, no explicarte. es voluntad, Yo quería corregirte, no que te explicaras. es simplemente intención. No, pero pues hablaba de que hay una persecución del placer y eso lo deja claro Freud. Ajá. O sea, todos los organismos tienden al placer. Placer no solamente es placer sexual. O sea, hay que entenderlo, ¿no? Placer puede ser alimentarse, Pero es que el puede placer ser preexiste a las actividades. sexo, ¿Cómo? O sea, pienso que el placer preexiste a las actividades. O sea, una actividad te da placer por la actividad o... Porque satisface es tus antes de necesidades eso. básicas. Ajá. Por eso. O sea, ¿Sabes lo que me comentabas, por ejemplo, el sabor dulce? ¿El sabor dulce te gusta porque es dulce o...? no, o es porque dulce porque obviamente te gusta, tiene güey? un chingo de calorías que No, pero o sea, subieron ¿por el qué nivel te gusta? evolutivo. El asunto es evolutivamente por qué te gusta ese sabor y no otro. O sea, si yo le acerco un caramelo a mi gato, pues me muerde la mano, güey. Y se va muy Porque contento. es el cierto tipo de No nutrientes lo que necesita. necesitas. Ajá. Decía Robert Sapolsky que no nos ¿Otra? gusta... Robert ya, Sapolsky es un primatólogo de la siempre lo Universidad de siempre lo Stanford. cita. Siempre está hablando de él. Sí, siempre lo estás citando. Él decía que no nos gusta la miel porque sea dulce, la miel es dulce porque nos gusta, porque Sí, sí, estamos programados para buscar alimentos que tengan muchas calorías y... Sí. En ese sentido, Santo, creo que más que una intención del poder, el poder preexiste, es una causa-consecuencia. De nuevo, Es una consecuencia de la causa-consecuencia. es una consecuencia de la búsqueda del Ajá. placer. Esa es eso. Sí. O sea, somos un montón de organismos buscando Que el además, placer. o sea, fíjate, lo que te comento, el poder preexiste a nuestra existencia. Nosotros caímos en un mundo casi entregados por la
divina cigüeña que estaría bien chida frita. Por Dios. La otra vez estaba pensando, hay que probar la cigüeña frita. Estaría bien chingón. Con guarnición de bebé. Creo que Está no bien estoy chingón. seguro, puede ser un delito. Con brócoli salteado con un poco de salsa de soya. En el mercado Con San Juan estoy cigüeña, seguro güey. que Sí, venden en el cigüeña. mercado de San Juan sí, encuentras. estaría bien. Tacos de cigüeña y de A ver, jabalí. entonces el poder preexiste. Nosotros estamos en un mundo donde la cigüeña nos votó. O Papá Noel, o el ropavejero, o en el caso del santo, pues una ambulancia verde del IMSS en el metro. Pero, o sea, entonces, en tanto que el poder preexiste a nuestra existencia, entramos en la dinámica porque tenemos objetivos más complejos que una fuerza, objetivos más complejos que un organismo que es como simplemente alimentarse o reproducirse, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ujú. Nosotros tenemos objetivos más complejos en nuestra vida. Pero, Y ¿qué en tanto objetivos? que- Pero estamos de acuerdo Bien que sí. A pendejos, ver, güey. pero estamos de acuerdo que ¿Y sí. bien para qué? La Además. búsqueda en general del poder parte de este principio de la búsqueda del placer. Y La búsqueda evadir del el dolor. placer es Sí, una... o sea, es no, pero eso. O sea, ¿para hay qué que buscas entender eso. placer ¿Tú sino crees? para subsistir? Sí. Pero O sea, yo digo que más bien la subsistencia, pero bueno, está bien. Sí, o sea, yo pienso que antes es que del la- placer viene la cuando- subsistencia. A ver, cuando yo hablo del placer estoy englobando todos los elementos de la subsistencia. Ajá. O sea, placer es todo estímulo agradable que recibe un organismo. O sea, el placer más básico que puede ser comer lo necesario Exactamente. para seguir viviendo. Exactamente. La Sí, pero, subsistencia o sea, como un placer más. La subsistencia englobada dentro de este principio En de tanto placer. que los objetivos Punto. del ser Vale. humano como objeto, como animal simbólico, son más complejos, tenemos objetivos más complejos porque somos animales simbólicos. En ese momento, pues tenemos maneras muchísimo más complejas de realizar nuestros Ya objetivos no quieres un simbólicos. bistec, quieres trascender. O sea, tú sabes que el bistec de ahora te va a durar solo ahora y que vas a necesitar otro mañana y otro pasado mañana. Entonces se vuelve mucho más compleja la búsqueda de la trascendencia. Sabes que te vas a morir, güey. Entonces la búsqueda de la trascendencia Yo se no. convierte en... Porque eres inmortal, pendejo. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, No puedo morir, es mi universo. Sí, güey. O sea, Fernando no sabe que va a Y morir. Se acaba de enterar en este programa, güey. Fernando, tómame de la mano. hazme el honor, Te David. va- Hazme el honor. te vas a morir, güey. Esta es su gustada sección. Te vas a morir, Fernando. Te vas a morir, cabrón. No, es su gustada sección. Ideas hiper hippies del Hobbit Ah, ¿cuál? en mi gala. Bueno. De que no va a morir. Ah, el Hobbit. Ajá. Ah, ¿quieren hablar acerca del No, suicidio no, cuántico? espera, es que vea. Hay una cuestión ahí, entonces, o sea, tenemos objetivos más complejos y desarrollarlos implica formas más complejas de placer, güey. Pero un breve paréntesis, ¿no crees que estos objetivos del poder sean una justificación de la razón para nuestra búsqueda del poder por el poder mismo? O sea, que la razón empieza a justificarse y decir esto es placer, pero al final es el poder por simplemente sustentarlo. No, que es la búsqueda por el Fíjate, placer. el asunto del poder por el poder. La búsqueda biológica A ver, por dale, el dale. placer nos pone en una búsqueda del poder por el poder mismo. Ah. Pero como animales racionales Sí, y sí, como sí, hombres claro. de la modernidad Fíjate, tenemos el asunto ahí estas es muy interesante. razones que le ponemos. Ah. No, sí, lo hago por el bien de la humanidad. Pusiste el Para salvar a mi pusiste- sociedad. Pusiste el pie en el bache, pusiste el dedo en la llaga, Jubi. La búsqueda del poder por el poder. Si te das cuenta de que lo que buscas como organismo simple es la subsistencia y te das cuenta de que no hay subsistencia sino que te vas a morir, entonces buscas la trascendencia. Ujú. Y si te das cuenta de que la trascendencia solamente se logra a través de controlar los mecanismos de poder durante un tiempo dado, ¿qué buscas entonces para lograr la trascendencia? Es lo una que- especie de inmortalidad. El poder, güey. Es de lo que hablaba Samuel Beckett en... Entonces ahí surge la búsqueda del poder por el poder. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. Dice el santo que me la chupa con todo y brackets. O sea, es que le diste un clavo en ese asunto de la trascendencia. Ya, güey. Ajá, Es, bueno. es justamente lo que decía Samuel Beckett, de que cuando nos damos cuenta de que el mundo es un lugar misterioso, porque no sabemos qué chingados hay, pero además maravilloso, porque está lleno de maravillas naturales y son más grandes que todos nosotros, y frente a todo esto somos insignificantes, y además nos vamos a morir, qué farsa cósmica. Entonces buscamos modos de evadir esta realidad, modos de evadirla a través del heroísmo, y él decía que hay varios modos del heroísmo. Si el más básico es el heroísmo individual, donde yo soy el héroe que trasciende a través de mis hechos, pero ese camino no está abierto para todos porque es muy difícil. Entonces, cuando no todos podemos ser el héroe individual que trasciende a través del poder, puedo ser un cachito, un pequeño engrane de una máquina heroica, y es entonces cuando me uno a un movimiento de masas que me da poder por proxy.